Sincero, la primera viña sin alcohol de Chile. Hablamos con Cecilia Prat, su fundadora, sobre sus orígenes, sobre cómo es la punta de lanza del mundo sin alcohol en todo Chile y cómo emprender siendo mujer puede ser de las cosas más desafiantes y atractivas que hay hoy día en el mundo. Así que acompáñanos en este capítulo para celebrar al vino sin alcohol, que aunque algunos digan lo contrario, sí es vino. Soy ingeniero agrónomo de profesión, estudié en la Católica hace ya harto tiempo y estoy relacionada al mundo del vino desde el año 99. Y de ahí migré rápidamente al grupo Colchitoro, específicamente a la Viña Cono Sur, donde estuve 8 años. Fueron unos años muy entretenidos, donde la viña era relativamente chica, no sé, en esa época podíamos hablar de, habrán sido 350.000 cajas, una cosa así, y cuando ya me fui eran casi 2 millones de cajas, y ahí me fui a trabajar a las imprentas, específicamente a las imprentas de etiqueta, y posteriormente volví a los vinos, volví a la Viña Bizquerta, ¿ya? En todo ese ir y venir pasaron ya 17, 18 años, y, y el año 2017 fue el que partimos este proyecto en paralelo. Partió mi marido, Andrés Duval, quien comenzó con este proyecto de Sincero de los vinos desalcoholizados. Oh, mira, me gusta mucho tu historia y el hecho de que tú te hayas movido de agrónoma, ingenióloga, después hayas trabajado en la imprenta, hayas desarrollado productos y después hayas vuelto a la enología, la vida te fue preparando para Sincero. Totalmente. Pasé por el área de mercado nacional, pasé por el área de marketing. Entonces, un área de marketing también que uno puede empezar a entender lo que es el e-commerce, lo que son las redes sociales. Te fijas, todas estas cosas, como tú bien dijiste, yo creo que fue preparando para poder emprender de esta manera de tirarse un piquero al final a poder desarrollar una empresa en torno a una categoría diferente como son los desalcoholizados. Eh, por ejemplo, toda la parte de administración, Andrés es el experto, yo ahí no me meto en nada, cada uno con su mundo. Él es súper minucioso, detallista, ordenado. Te fijáis que a los comerciales de repente se nos pierden esas cosas. Y por otro lado, el apoyo sin duda de la parte de la Paula Botero en la tecnología, porque por eso te decía, y la Paula también tiene ese equipo con el Rocky. O sea, yo creo que para lograr estar y lograr crecer y desarrollar una empresa como tal, nunca lo puedes hacer solo. El trabajo en equipo acá es la clave para poder llevar adelante este proyecto. Totalmente de acuerdo. Yo tenía aquí en mi punteo de preguntarte también cómo era esa triangulación entre a ti te toca ser líder, rostro, pero detrás está Andrea haciéndolo súper bien, está Paula también dándole con todo, con lo que es el producto como tal. Te ha tocado ser la parte visible, ¿cierto?, de este proyecto, pero esta maquinita atrás que ha ido creciendo, creciendo y que incluso en las presentaciones que yo hago de productos sin alcohol y sobre todo en la área vino, yo siempre decía que hasta por lo menos hasta hace un par de años atrás, el vino sin alcohol en Chile era un monopolio y se llamaba Sincero. Sí, sí, mira, si bien tenemos cada uno su área desarrollada en forma independiente, o sea, como te decía, Andrés ve toda la parte de administración y ve también mercado nacional, o sea, mercado nacional, toda la parte del manejo con supermercado, el manejo con las distribuidoras del canal Oreca, la parte, toda la parte e-commerce, como yo te decía, toda esa parte la ve Andrés directamente. La Paula ve toda la parte de producción, por supuesto, y en conjunto, por ejemplo, vemos las definiciones de producción, las compras de insumos, la planificación de la producción, a qué cliente, porque esto es muy distinto de los vinos tradicionales. O sea, los vinos tradicionales, uno lo que hace es, termina la vendimia, tienes las cubas, la fermentación, etcétera, haces toda la parte y guardas tus vinos, ya sea en barrica o en tanque, y ahí está a medida que van saliendo los pedidos. Acá al revés, como son productos al final eh, que son alimentos. Yo siempre lo defino como tal, y eso es bien importante destacárselo a la gente. Nosotros no podemos pasar un producto porque ahí empieza desde el día uno la fecha de vencimiento. Entonces nosotros estamos haciendo, todos los meses estamos haciendo la desalcoholización de este vino que estaba en la cuba madre. Sí, me gusta que lo hayas mencionado porque yo estoy en este camino del mundo sin alcohol, yo estoy súper camiseteado con explicarle a la gente que hacer opciones sin alcohol es más difícil que hacer opciones con alcohol.
muchísimo. requieren una logística, pero a nivel samurái, y que tenés que estar y que tenés que tener todo planificado. Y ese es el segundo punto que me gusta mucho, que es los productos sin alcohol tienen una fecha de vencimiento. Sí, Y eso acorta también la capacidad de rotación, la capacidad de producción. Entonces, es un juego, es un ajedrez comercial y técnico súper importante. Y eso, el resto de los productos no lo tienen. exacto. Tú diste la clave. Y acá hay un ajedrez. eh, no es solamente coordinar producción, o sea, es coordinar clientes, es coordinar, porque hay clientes que te dicen, oye, ¿me podéis despachar la próxima semana? No, no te puedo despachar la próxima semana, requiere todo este tratamiento y volvamos al tema de qué es un alimento. Como es un alimento, requiere de muchas otras cosas que no tienen los productos con alcohol. O sea, los documentos de exportación son diferentes a los del vino tradicional. A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, si yo exporto a Estados Unidos, en Estados Unidos normalmente las cláusulas para el alcohol te regula el organismo que se llama el TTB. Acá no, acá me regula la FDA. Entonces, yo tengo que pasar por ese proceso de certificación de la FDA como un alimento nuevamente. Entonces, esas diferencias hacen que desarrollar este tipo de productos es sin duda mucho más complejo que los productos con alcohol. Estos temas técnicos yo los valoro mucho porque me pasó que hace un par de días y pensaba, como sabía que te iba a entrevistar, sabía qué difícil debió haber sido para ti hacer toda esta ruta y ir topándote con estos cambios, tener todo listo para exportar y que te dijeran, no, es que no es vino, es alimento. Súmale la parte reglamentaciones de los distintos países, porque nosotros se nos ocurrió, o sea, Andrés fue el que partió con todo esto, ¿ah? Andrés fue el que partió el año 2017 con toda esta Ujú. investigación y él nació, no sé si tú sabes, pero él partió por un tema propio. Andrés fue el que dejó de tomar alcohol. Y esto coincidió con un viaje en donde descubrimos que afuera estaba esto. Entonces ahí empezó uno a ver, a visualizar cuál es este otro camino de los sin alcohol. Y así es como nos hemos topado y con problemas y apoyo, por ejemplo, del SAC o de ProChile para poder llegar a distintos mercados a poder entrar. En Corea del Sur, por ejemplo, tuvimos problemas enormes hace un tiempo atrás ya, en que no estaba definido cuál era el rango de estos desalcoholizados, porque que no caían en tierra de nadie. No era alcohol, ni por otro lado era alimento. Hubo todo un trabajo de la gente de ProChile allá con la parte de gobierno, de la parte de alimentos, para poder definir en qué rango van a ir y ahí poder establecer cuál es el rango de los sulfitos. Todo eso ha sido nuevo. Impresionante porque tal cual, o sea, hoy día ya incluso la legislación, la OIB tiene definido un rango, ya uno puede ir a un documento oficial para demostrar, pero claro, tú te fuiste pillando con esto, con los productos en el barco, o sea, eh, es súper complicado. Un poquito menos, menos mal no Sí. llegamos a tener que devolver productos ni esas cosas. Pero sí, por ejemplo, no sé, pues si normalmente uno en la industria del vino puede llegar a tardar, no sé, te voy a poner un número, 6 meses en poder concretar una orden para un cliente nuevo, acá muchas veces más de un año. Entonces es algo al revés. Hoy día tú decís, chuta, llevamos el primer vino, lo desarrollamos a mediados del 2018. ¿Te fijas? Hasta el 2025, en estos 7 años que llevamos, finalmente tú decís, estamos en 14 países. Sí, impresionante. 14 países y en cada uno de ellos siendo una pega hormiga con todas estas cosas. Claramente hay mercados que están más desarrollados que otros. Europa sin duda es más desarrollado que lo que es, por ejemplo, Sudamérica. Pero todos ha sido un desafío. Lo que me ha gustado de la historia es que partiste pensando en grande y te fuiste al tiro afuera. Y eso creo que fue muy positivo porque si te hubieses dedicado solo a un negocio nacional, igual creo que hubiese sido exitoso, pero sería una empresa mucho más pequeña. Y yo creo que hay dos cosas que hay que destacar. Lo primero, todos los emprendedores partimos con bajos recursos, ¿cierto? Mm. Pero acá con este proyecto nosotros lo que hicimos fue que postulamos a unos fondos Corfo. Y el Corfo nos permitió poder estar en la Feria Provine del año 2019. ¿De acuerdo? Entonces, de la mano nos fuimos a Provine, en donde presentamos los productos y sorprendentemente estaban súper bien parados los productos que habíamos desarrollado con respecto a lo que existía en su momento. Y así fue que descubrimos
3 importadores en ese momento, ¿ya? Y al poco andar, estábamos a los 2 o los 3 meses cerrando las primeras órdenes. Y entonces, eso fue, por eso tú decís, ¿qué fue lo que nos sirvió el apoyo Corfo para poder mostrarnos afuera, que nos conozcan y empezar a exportar? Pero por otro lado, necesitábamos, como yo siempre digo, el pan con mantequilla. El pan con mantequilla era mercado nacional que nos permitía tener el flujo El para flujo de poder la empezar caja. a desarrollar y tirarnos el piquero o el salto de exportación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y un poco lo que te iba a preguntar, era como todos estos riesgos que tomaste, porque tú estabas ahí con trabajo y Sí, partió Andrés previamente, pero llegó un momento en que ya dijiste, ya, dejemos todo y tirémonos al piscinazo. Y claro, entiendo que se alinearon las estrellas también para que esto pasara. Entonces, ¿cuánto riesgo mira, corriste? Mauro, hubo una pandemia por medio, que eso Mm, también a toda la industria del vino hubo mayor consumo, ¿cierto? Y las ventas fueron como nunca en ese periodo. Y ese fue el periodo en que yo efectivamente me salí de mi pega normal y ya me sumé 100% al equipo sincero. Antes estaba Andrés con la Paula y yo hacía un poco de backup, pero 100% yo me sumé hacia fines del año del 2020. Entonces, creo que fue una buena jugada también de arriesgarse con todo, porque siempre la estabilidad es algo que todos buscamos, pero emprender te pide exactamente lo contrario, acostumbrarte a la incertidumbre. Y al final Exactamente. la pandemia fue tanta incertidumbre que ya era como, démosle, o sea, no, ya no queda nada más que arriesgar. Oye, y la pandemia también permitió hacer un cambio importante, que es el tema de que, por ejemplo, hoy día estemos en esta entrevista o en este Mm, podcast a través de computadores, y eso te permite también empezar a cerrar negocios y conversaciones y reuniones con clientes afuera mucho más fácil. sí, Cuando antes estaban acostumbrados a viajar para ir a recorrer y conocer a los clientes, esta posibilidad de poder hacer los negocios de manera online, en el caso nuestro, abrir más mercados sin tener que estar viajando. sí, sí, estoy de acuerdo con eso, porque la pandemia nos aceleró más o menos como unos 5 años en tecnología. Sí, Entonces, comercialmente fue súper positivo. Pero también es verdad lo que dices tú, cuando uno tiene un negocio, hay un porcentaje súper grande de la propuesta del negocio o de los costos, que es viajar, que es sí, subir. Hay una inversión, un costo de adquisición de clientes súper alta, que es ese vuelo. Y sí, llevarte las botellas y que las botellas ojalá duren. Y la pandemia nos dio esa posibilidad de, como hoy día, como dices tú, juntarnos online. Yo me acuerdo muchas degustaciones y le mandaba ahí la botella una semana antes, degustaba ahí en la conversación y cerraba ahí cosas. Pero eso también ayudó a que la gente también aprendiera a comprar online, desde claro, los e-commerce, desde el exacto. supermercado. Y también fue una manera también de entrar a las casas de las personas. Te iba a mencionar que, claro, cuando uno, obviamente para poder entrevistarte, tengo que investigar tu vida, leer sobre ti. Y es súper llamativo la cantidad de premios que tienen, como Cecilia, que te ha tocado ser como te digo, el rostro de la compañía. Tienes muchos premios como mujer empresaria, emprendedora, y me gusta mucho porque pasan dos cosas, que la enología, ah, todavía creo yo, esta es mi opinión, yo todavía creo que es un lugar bastante masculino o machista, todavía es muy dominado por hombres. Entonces, me gusta esa doble combinación de que, aparte de que sea la primera viña sin alcohol, que es la primera que todos sus productos son desalcoholizados, también la líder sea una mujer. ¿Qué feedback tenés tú como del medio de la gente sobre eso? Mira, yo creo que a mí me toca ser, como tú bien dijiste, la cara visible. Acá yo siempre digo que el líder es más Andrés que yo, ¿ah? Porque fue el que partió y el que desarrolla todo. Pero a Andrés no le gustan mucho las cámaras, por eso soy yo la que normalmente me expongo mucho más. Las mujeres tenemos, y de cara de nuevo a estos fondos públicos, como yo te decía, los Corfo, el hecho de ser mujer, a ver, yo creo que las mujeres en ese sentido también mi marido siempre me dice, yo soy bien porfiada. Podemos hablar del porfiado, el que es porfiado o es perseverante, ¿ya? Entonces, a mí me cuesta que me voten, cuesta Ya, mucho. Entonces, yo creo que eso es una de las características también que tenemos muchas mujeres, no solamente yo. También que uno es un poco pulpo, ¿no? sí, De poder estar
cocinando y a la vez puedes estar haciendo otra cosa, el que hace uno muchas cosas. Yo creo que eso también es una de las características de las mujeres como todas. Pero yo creo que de nuevo la Paula está en Curicó, cuando hemos echado mano, la Paula sí también participa y todo, no tiene ningún problema. Sí, Pero acá somos todos, ¿no? Yo creo que acá hay un equipo detrás y entre todos hacemos todo sí. y ese apoyo ha sido súper importante para los buenos y para los malos momentos. Sí, también, po, es verdad. Sí, al final cuando uno le toca hacer rostro de algo, recibe lo bueno y lo malo. Sí, Pero po, sí, también pasa exactamente. que yo a mí me gusta, hay una frase que escuché alguna vez o leí alguna vez y me gusta mucho, que detrás de una botella de vino hay 100 manos. Ujú. Y yo creo que también pasa eso, que al final siempre al escenario se sube solo uno y por eso uno siempre tiende a mencionar a los equipos, a las personas que están detrás, porque claro, me ha tocado ver en redes sociales a Paula haciendo videos, contando cómo se hacen los productos. Es verdad que Andrés sale poco y tiene un par de entrevistas escritas, pero creo que esa es un poco la ruta, que cada uno de ustedes muestre su potencial y desarrolle todo en pos de mostrar los productos que a mí me encantan, me gustan mucho y que creo que son unos adelantados para la época. Esa es mi posición. Incluso lo que te iba a comentar es que en este seminario que fui esta semana, aprendí hartas cosas técnicas, pero el mayor aprendizaje que me llevé para mí es que estaban sentados en ese seminario las mismas personas que hace 2 o 3 años decían que el mundo sin alcohol era una locura. Pero el aprendizaje para mí más potente fue eso, de cómo de lo arrepentido en el reino de los cielos. Lo que tuviste ¿Sabes la lo que pasa, valentía. Mauro? ¿Sí? Que yo creo que, a ver, tú eres enólogo. Ujú, Ana Paula cuando partió como enóloga detrás de este proyecto, la tildaron, olvídate la cantidad de cosas que le dijeron. ujú, Le dijeron, "No, mira, lo más suave es que estaba loca, ¿ya? ujú, Eh, pero tú ves por otro lado países como España, donde los consumos son, nosotros andamos del rango de cuánto, como 14 litros en promedio por persona, más o menos, y después veis por qué en España tienen del rango de, no sé, te voy a poner un número, 30 por ujú, ahí, 35 litros promedio de consumo por persona. Y cuando de ahí ves que el tema del vino no es solamente el hablar de el terroir, ujú, sino es el acercar el vino de una manera de consumo diario. ujú. El instinto es que, ok, me voy a tomar un vino rico porque hay una condición especial y todo, pero ¿cuántos de esos espacios tienes tú? Sí, sí, Volvámonos atrás, volvámonos a los años 80, volvámonos cuando la gente tomaba vino en la hora de almuerzo en la semana. Eh, ¿Qué pasó? ¿Te fijáis? Hoy día España, el otro día me mostraron un tinto verano preparado en una botella de 3 litros, sin azúcar y con gusto a limón. qué rico. Pero es vino, Sí, po, ¿cachai? es Entonces fino. tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Chile? Yo creo que la única forma de esto es eh, acercar el vino de una manera distinta. Yo Ujú, encuentro súper bueno en las campañas que están haciendo un San Pedro, un Conchitoro, de desarrollar estos vinos con fruta, ujú. más dulce, porque es chasconear si se quiere un poco el Sí, vino, y yo creo que eso hay que hacerlo. sí, La totalmente de ocasión acuerdo. de consumo de un vino de 7 lucas, 10 lucas o lo que sea de ahí para arriba es cada día menos. Mm, Entonces, la industria yo creo que tiene que adaptarse a eso, tiene que hacerse más cercana al consumidor. sí. Si Sí, yo creo. no, si no, yo no sé qué va a pasar. O sea, Ujú, sabemos que están arrancando parras y todo eso, pero quizás qué más. sí. No, estoy de acuerdo. El vino no sabe comunicar como lo hace la cerveza, no sabe comunicar como lo hacen los spirits. Un destilado no te dice el porcentaje de granos que tuvo y cuánto tiempo estuvo en No, la po, barrica, no, te muestra la experiencia. Cómo estás con tus exacto. amigos, con el hielito, conversando, muerto de la risa. La cerveza es lo mismo, te pone en la playa, relajado, no te dice qué maltuzó, qué lúpulo. Hay una zona artesanal que sí lo hace y lo hace bien, Ujú. pero cuando querís vender en grandes números, tenéis que vender la experiencia. Y ahí es donde yo siento que el vino tradicional falla mucho, porque todavía estamos escuchando los mismos comentarios de estuve 12 meses en barrica y este es mi valle y la piedra y bla, bla, bla. Y al final el universo de gente que le importa eso es muy chiquitito.
pero el Así tema es es. que el negocio lo respalda y lo termina sosteniendo el otro 99. Entonces, Sí, estoy de acuerdo contigo que hay que chasconearlo. Acá cuando se hizo el tinto de verano, hubo gente que casi que se rasfó las vestiduras y fue como, ¿qué le están haciendo al vino? exacto. Y en otros países es lo más normal. Me he ido dando cuenta que restaurantes están considerando opciones sin alcohol para motivar el horario del almuerzo, porque saben que tenéis que volver al trabajo o después tenéis que manejar. Entonces es el momento ideal para presionar, para meter los productos sin alcohol. Y creo que es una muy buena ruta. No, súper buena idea. O sea, yo creo que eso, y así como esa instancia, hay varias. O sea, el tema, por ejemplo, asociado al deporte. Tú decís, los deportistas no pueden consumir alcohol, ¿cachai? No, no va con ello. Hoy día la población está envejeciendo. Los viejos cada día más te dicen, tenéis restricciones de todos lados y lo primero que te hacen es, te cortan las grasas, te dicen no podéis consumir fritura. Después, por otro lado, no podéis consumir alcohol. Entonces, ¿cómo vais adaptando al pobre viejo? O todos vamos a llegar a eso, en donde vamos a encontrarnos en un escenario donde la población efectivamente está cada día más vieja. Entonces hay que Sí, hacerlo. sí, no, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Mi consulta, Mauro, iba a ir más por el lado que fue un poco, lo tomaste. Tú eres agrónomo y enólogo, Ujú. ¿cierto? Eh, ¿Y te ha gustado o has querido destacar toda esta, con tu guía que estás desarrollando, todo el mundo de los sin alcoholes? Eh, la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llamó a ti? Así como yo te decía que por acá Andrés fue el Mm. precursor, dado que él dejó de tomar alcohol. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención de poder crear esta guía de productos sin alcohol? Que están de nuevo más enfocadas al tema de los alimentos que al tema de la enología, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Esta pregunta yo creo que toda la gente se la tiene que hacer porque todos lo pasamos en algún momento. Para mí fue como una cadena. Fue eh, que mi esposa queda embarazada y que me pidió, y lo conecto con tu producto porque me acuerdo que mi señora llega y me dice, quiero tomar terremoto sin alcohol. Y yo no tenía idea. Te prometo que en ese momento, antes de esa pregunta, yo no te podría haber hablado de productos sin alcohol, de que existía en el mercado, nada. O sea, literalmente un ignorante. Y fue como, ¿pero qué hacemos? Y la idea era como, hagámoslo con un jugo de piña. Y me dijo, no, pero Ya, si tiene que haber algo. Me puse a buscar y ahí me pillé con tu producto, con el Chardonnay, y hice este terremoto sin alcohol. Y imagínate, ya tenía más o menos como 8 meses de embarazo y lo amó. ay, qué bueno. Y ahí fue cuando yo dije, aquí hay algo. Y ahí empezó la segunda ruta que a lo mejor es muy parecido a lo que pasa con lo que dices tú con Andrés, que yo también cambié mi consumo. Y después me pillé con esta, que lo mencionaste recién, que tiene que ver como con el potencial. Yo empecé a hacer más deporte. Y me empecé a Ya, pillar que los días que tomaba, al otro día no podía salir a entrenar o no me salían las mismas métricas en la aplicación. Y ahí fue cuando yo dije, ya, los días que tenga que entrenar, el día anterior no voy a tomar y empecé a meter más opciones sin alcohol. Y llegó un momento en que me di cuenta que en realidad estaba tomando como 2 copas de vino al mes. mira, Y ahí fue cuando yo dije, ya, yo ya cambié, ya conocía unos 25 productos y dije, ya, aquí hay algo. Y ahí fue cuando empecé a construir toda esta historia de beber sin moderación. ya. Yo de verdad me siento una mejor persona, y una persona más sana y una persona con más potencial desde que entré al mundo sin alcohol. Mira, mira, Y yo creo que le pasa lo que tú estás diciendo, tu experiencia, yo creo que le pasa a la mayoría de las personas que han dejado de tomar alcohol. Yo tomo alcohol, pero muy poco también. Yo también hago mucho deporte. Nosotros acá en la casa casi no tomamos. Yo soy más, yo creo que de haber estado, no sé, capaz que también te pase a ti, pero el haber estado tantos años en la industria del vino, a mí también me cansó el vino. Entonces, yo he optado principalmente, por ejemplo, hoy día por cerveza, ¿ya? Y cuando tengo que tomar vino, o sea, me encanta a mí yo el sincero perfecto. Olvídate la sangría, a mí me encanta hacer mucho sangría. rico. Y funciona súper bien y no estáis de menos nada no te duele la cabeza, no te Mm. da sueño. Entonces empezáis a ver todas las otras cosas positivas detrás de no consumo del alcohol. Me pasó que un poco antes de salirme de la industria, renunciar a mi trabajo y todo, me hicieron la despedida. Y claro, la despedida fue con harto alcohol y yo dije, ya, mi despedida, listo, le pongo.
te prometo que esa caña me duró 3 días. Fueron como 3 días en que yo seguía sintiéndome mal, me seguía doliendo la cabeza, me seguía sintiendo deshidratado. Y de ahí yo dije ya, literal, o sea, no solamente renuncié al trabajo, a este trabajo, sino que también renuncié a este estilo de vida, porque no es algo que volvería atrás por nada. El año pasado, cuando fui a la feria Chengdu en China, estábamos en el mismo hotel con la gente y en China, bueno, tú debes saber que normalmente todas las comidas se toma demasiado alcohol, demasiado vino. Sí. eh, y los famosos campei que te hace el jefe, y bueno, entonces nos encontrábamos en las mañanas y así como ellos tenían sus comidas con sus productos, yo tenía las mías con Sincero, ¿ok? Y yo estaba impecable la mañana siguiente. Y tú lo veías y te decían, estaban destruidos, decías, es Sí. que no quiero una comida más. Es tanto lo que toman estos chinos y es tanto no sé qué. Claro, y el chino el día siguiente tú vas al stand y no estaba, porque estaba curado. Entonces todavía eran las 10 11 de la mañana y no aparecía el jefe con el cual tú supuestamente querías hacer negocio porque estaba Sí. borrado de la noche anterior. Qué ganas de tener como un producto en este portafolio que nos pasara porque no tenían que vivir lo que estaban viviendo, ¿te fijáis? Sí, totalmente de acuerdo. Y es verdad, yo de las cosas que no echo de menos de mis trabajos anteriores es eso de estar una semana en visitas comerciales y es como una montaña rusa de alcohol, en donde después necesitaba ir como una semana de vacaciones de tu semana de Tipo, comercial. eh, y a mí me pasa que hoy día estoy partiendo ya con algunas degustaciones de la guía 2. Y yo literalmente degusto aquí en mi casa, hago mis notas, hago todo y después parto a buscar a mi hija. Entonces, claro, de repente me pasó hace 2 días atrás que estuve probando unos productos y después me fui a correr y, y pequé. O sea, yo creo que ese potencial, cuando uno le hace clic, ya después no volvía. es importante, Mauro, y yo creo que la gente que escucha esto, que sepa que no son productos que son iguales. Porque hay mucha gente me dice, pero esto no es vino. No, no, esto no es vino. Sí, les digo yo, les falta el alcohol. No tienen el cuerpo, no tienen lo otro, no tienen, los taninos se sienten en los tintos, pero no es lo mismo, no tienen la estructura. Entonces, yo creo que tienen que también estar abiertos a que sepan que estos son productos diferentes, que no van a encontrar nunca la igualdad. O sea, yo le digo a la gente, si quieren encontrar algo igual, mira, hay un abanico de vino maravilloso y vayan y compren eso. Pero esto no puede ser igual. Esto a todo el mundo le digo, esto es como la leche entera de la leche descremada. Ujú. Jamás va a ser lo mismo. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que una manera que estoy teniendo de diferenciar a las personas y también a los colegas de en qué etapa están sobre el mundo sin alcohol es cuando todavía piensan de que el enólogo tiene que trabajar para igualar un Claro, vino sin alcohol a un vino con alcohol. Y yo ahí entiendo, ya está en una etapa muy temprana, todavía no entiende sí, el concepto, todavía no ha degustado lo suficiente. En claro. cambio, cuando llega otro profesional o incluso alguien del rubro y te dice, oye, me encanta por el frescor, lo liviano, lo fácil de tomar, y tú decís, ya, ha probado lo Este sí, suficiente, sí, entiende, este sí. Y este se sí, nota el tiro, y se nota el sí. tiro porque al final es imposible hacer el mismo producto. Hay algunos que están al nivel y que quedan súper bien y todo, pero son matrices distintas. No sé si tú tenés la misma percepción que en la cerveza es más fácil, ¿cierto? Porque de repente Sí, uno baja de 5 o 6 grados de la cerveza a cero. Pero acá estáis bajando de 13, de 12, no sé, de 14 a cero. Entonces, es mucho el componente que le estáis sacando del vino, que entonces sí. no puede ser igual. Yo lo explico así por lo menos en las presentaciones, de que cuando uno le saca el alcohol a una cerveza, la cerveza es un 96% igual. Y Claro, solo le sacaste ese 4%. En sí, el vino lo máximo que va a lograr va a ser que sea un 85% igual. Entonces, exacto. ese 15% que sacaste cambió la matriz por completo, la boca, cómo se muestran los taninos, la sedosidad, el glicerol y un montón de elementos que sí, nos podemos colocar muy, muy técnico, pero que al final, para resumirlo, la boca cambia mucho. Te iba a preguntar sobre el producto. Bueno, tú ganaste en la categoría blancos con el Chardonnay Sincero. Ujú. En el caso tuyo, en el Chardonnay, a mí lo que más me gustó es que la nariz estaba intacta y no era un vino blanco rico, sino que era un Chardonnay desalcoholizado rico. Y tenía la nariz a piña, a manzana verde, había pera, y estaba todo muy cuidado. Y como te contaba recién, fue el vino blanco que hizo el quiebre con mi esposa con ese terremoto, y que yo sé que tú también estás súper abierta a la coctelería, no te da susto que ocupen tus productos para la coctelería de la manera que quieran.
y eso también es un potencial enorme porque te permite llegar a más personas. Sí, mira, bueno, ahí hay sin duda lo que tú destacaste, los aromas y eso, hay un trabajo enológico fuerte, importante. Nosotros hemos hecho distintas pruebas, distintas metodologías de desalcoholización, eh, y hemos llegado ya a esta receta en la cual hemos mantenido y siendo consistente. eh, pero yo creo que sin duda acá, como uno dice en los vinos tradicionales, una uva de un campo de mucho volumen o un vino va a dar un vino malo. Bueno, acá cuando un desalcoholizado parte de un vino base más barato o más Mm, malo, da un desalcoholizado horroroso. ¿Ok? sí. Entonces creo que aquí la primera eh, cosa más importante, yo te diría, es encontrar que tu vino original con el cual vas a trabajar esta desalcoholización sea un vino complejo, sea un vino que tenga esos aromas que tú mismo estás diciendo, Ujú. em, y que sea un vino bueno. Y la Paula ahí ha hecho un trabajo de poder recuperar esos aromas de manera de destacarlos y todo. eh, ¿Qué tiende la gente a pensar? Bueno, entonces meto un vino más barato abajo, pero el vino más barato de base te va a dar un vino malo desalcoholizado. Y es ahí donde nosotros, por la calidad que queremos dar y darle, eh, yo creo que Mauro es importante que la gente, no por dejar de tomar alcohol, tiene que tener un producto malo, todo lo contrario. Sí. Entonces, con eso es donde hemos usado vinos base de buena calidad. La metodología de desalcoholización es dentro de las más costosas que están disponibles en Chile. Mm. Todo eso para, con eso te decía y repito, premiar a aquel persona que optó por dejar de tomar alcohol. Y me acuerdo mucho de una conversación en donde él decía que cuando uno toma alcohol, tenéis que pagar el copete de hoy día y la Gatorade de mañana. Claro, po, Entonces mejor que sumáis todo y te tomáis un buen producto sin alcohol hoy día. Y esa manera de verlo te lleva a que con los productos tienes premios grandes, importantes, porque mi guía obviamente trata de hacer una foto de lo que hay en Chile, pero tú, como ya estás posicionado internacionalmente, tú has ganado en el International Wine Spirit Challenge, ¿cierto? Y eso sí. habla de calidad ya que es innegable, o sea, premios que las viñas con alcohol sueñan, tú los tienes en el mundo sin alcohol. En el que tú decías, el International Wines and Spirit Competition, que es de Inglaterra, Ujú, presentamos el Cabernet Sauvignon, el tradicional, el que es la etiqueta de la bailarina roja, ujú, a cosecha el año 2022, fue la cosecha 2020. Y la categoría de allá está definida como categoría, se llama Alternative Drinks, ujú. ¿ya? Y en esta categoría Alternative Drinks entran los espirituosos sin alcohol, los no and low de los vinos, cerveza, kombuchas, etcétera. O sea, la categoría es amplia, es súper amplia, no es específica solamente al vino, ¿ok? Ya. Y que en la parte vino hayamos obtenido 96 puntos y medalla de oro Sí, es una cosa impactante. O sea, sí. de verdad que habla de la calidad de nuestro Cabernet Sauvignon a nivel mundial, ¿cierto? Porque en ese concurso no solamente llegan vinos, o sea, nosotros éramos los únicos chilenos, más encima, pero llegan vinos de productores de España, Mm. Francia, Alemania, y salió el mejor tinto. Entonces tú decís, bueno, queremos premiar a esa gente, que sea un producto atractivo, que sea un producto que la gente, si bien va a ser diferente a un Cabernet Sauvignon tradicional, ¿cierto? Yo te diría que hay pocos y por eso se han destacado nuestro tinto sobre todo, que es el más difícil de hacer y es el que, de hecho, nosotros vendemos el 50% de nuestra venta es Cabernet Sauvignon. Mira qué Es impresionante. sin duda el que, porque tiene mucho reconocimiento y está muy bien parado internacionalmente. Ujú. Sí. No, y es verdad, el tinto de ustedes es muy rico, pero que la gracia que han tenido ustedes es que se tomaron esa meta de hacer un tinto. Y el tinto es Sí, difícil porque los taninos, esta parte más astringente que tienen, o, literalmente pasa por
se dan vuelta los taninos y hay que volver a formarlos después de la desalcoholización. Y esa parte es una maestría que ustedes sí han desarrollado súper bien. Nosotros con eso, por ejemplo, el tinto fue de hecho el primero que lanzamos y estuvimos, mira, botamos como 3.000 litros entre prueba y error. Metodología de desalcoholización, una, dos, tres, después. Entonces, fuimos haciendo varios ensayos. Bueno, de nuevo, el apoyo Corfo para nosotros fue clave porque esto sin duda implica un capital de trabajo que se necesita inicialmente para la partida, Sí. que, que fue puro ensayo-error. La Paula fue mucho estudio, viendo, nosotros trajimos muchas muestras de afuera, también viendo hacia qué queríamos parecernos, Mm. porque en el mundo de los sin alcoholes hay muchos que por el hecho de sacarle el alcohol, reemplazan ese volumen con cualquier cosa, y le echan desde endulzante, aromas artificiales, glicerol, mucho glicerol. Entonces, al final estáis tomándote una cosa que lo que menos tiene es que sea un vino natural, ¿te fijáis? Sí. Entonces, nosotros por eso insisto en que hemos querido presentarnos siempre como distinto al vino normal, ¿te fijas? Y todas esas cosas que hacen a la larga que los desalcoholizados sin duda sean diferentes a los vinos tradicionales. A mí me gusta mucho cómo ocupaste la bailarina de ballet para ejemplificar eso. Así que si Esa quieres es la explicarlo, realidad. feliz. Si lo quieres explicar, feliz, porque creo que es una bonita manera de explicarle a la gente de una manera gráfica cómo se siente en boca un producto sin alcohol. Sí, la bailarina nace de cómo iconizar la diferencia de los vinos tradicionales de los vinos desalcoholizados. Y el hecho de remover el alcohol se transforman en vinos más livianos. Mm. Y dijimos, bueno, vamos a iconizar esto de que sean livianos. De hecho, en algún minuto pensamos en una pluma, pero había nene vinos con plumas, ¿te Ujú. fijáis? Entonces dijimos, bueno, pero la bailarina es liviana, y la bailarina es reconocida a nivel mundial, porque nuestra cabeza, tú dijiste, oye, nosotros pensamos para afuera. Claro, nosotros a lo mejor la experiencia que traíamos del tema del vino nos hacía pensar de que afuera teníamos que crear un producto que sea independiente del lenguaje de la Claro. marca. Y la marca Sincero nace junto con la bailarina, porque venía de la palabra de sinceridad, de Ujú. honestidad, de que en el momento en que tú le remueves el alcohol, lo que sientes es la pureza de la fruta de la uva. Sí. Eh, y bueno, y después dijimos, bueno, pero sincero, si les cambio la C por la Z, se transforma en cero alcohol y llegamos a este juego de palabras sin, cero, de que no tiene. Y por otro lado, sincero también internacionalmente, si uno habla en inglés, sin es pecado, entonces uno dice cero pecado. Entonces Sí. también era una marca que hacía, unía y dejaba un producto más redondo. Cuando uno construye un producto, una marca o algo, te dais todos esos cabezazos y los pensáis todos, creo que es un súper buen acierto. Me hiciste acordar de una enóloga que ella decía que los Pinot Noir eran como bailarinas de ballet porque eran muy livianas, muy ágiles, pero si tú te acercabas a ella y la mirabas, estaba muy tonificada, había mucha tensión en su musculatura, entonces era la mezcla perfecta entre mucha fuerza y mucha potencia, pero mostrado en movimientos sutiles. Y creo que el mundo Mira, sin alcohol también es así. Es como, sí, yo hay también todo, creo. o hay algún otro producto que te gustaría mostrar, hay algo que, Mira, que- que te a ver, gustaría entre contarle a la las cosas gente. de las innovaciones que hemos ido haciendo, o sea, yo te conté que el primer producto que lanzamos fue el Cabernet Sauvignon, Ujú. el de la bailarina con la imagen tinta, pero en este tiempo hemos desarrollado dos productos diferenciadores adicional de los Chardonnay y los otros rosé, etcétera, que tenemos, uno es este fumante, que también es bien distinto y también nos hemos atrevido a jugar aprovechando esto de que es un vino desalcoholizado, en donde uno no tiene tanto el estigma o a qué tener que llegar, ¿ok? Es un rosado, pero de base cepa país, ¿ya? Desalcoholizado. Entonces, tiene la frutosidad de la cepa país, pero a la vez tiene un pequeño dulzor que también nos hace súper, súper atractivo y muy, muy rico, muy fresco. Este producto enganchado harto para afuera. De hecho, acabamos de abrir Perú Miren, y se llevó varias de esas cajas, fíjate, porque le llamó demasiado la atención. Eh, y este otro, que también tengo acá, que es otro Cabernet Sauvignon,
pero es un Cabernet Sauvignon, como dice ahí, no sé si se alcanza a ver, Sí, se alcanza a ver bien. Sí, el 00. Ahí ya te no es fuiste a 00. lo profundo de la categoría. Este 00 llegó porque dentro de la categoría de los sin alcoholes descubrimos que había gente que tenía, por ejemplo, alergias alimentarias Ujú. o que estaban, no sé, eran por creencias religiosas, no podían consumir alcohol, pero ni una traza. Sí. Entonces, ese tipo de cosas nos llevó a desarrollar este subproducto que para Paula también ha sido un poquito dolor de cabeza. Sobre todo hay un tema microbiológico detrás que hay Ujú. que proteger estos productos porque el alcohol siempre es el protector y aquí no está. Sí, Entonces, totalmente de ese ha acuerdo. sido un producto que hemos desarrollado para este subnicho, si se quiere, ¿cierto? Sí. De los que ya dejaron de tomar alcohol, pero de que donde aquel que tenía la traza del 0,5 era incluso un problema, llegamos con este 0,0 para poder abarcar ese otro cliente que tiene distintos dolores, ¿ah? O sea, hay un cliente una vez se nos acercó y nos dice, ¿sabes qué? Em, yo prometí nunca más tomar ni una sola gota de alcohol porque mi hija estaba enferma y prometí que no iba a tomar alcohol si ella se sanaba. Mm. Chuta, tú decís, wow, qué fuerte, ¿te Súper, fijáis? totalmente. Eso yo creo que es lo Sí, más importante, que estáis llegando con productos que no solamente tienen toda esta historia, este relato, sino que también están ricos en la copa. Y eso, al sí. final, por eso también la velocidad que has crecido y los mercados que has llegado, porque el producto tiene esa calidad. Y lo otro que me gusta mucho es que cada vez que has querido como lanzar un producto nuevo, meterte en la categoría, te vais con el tinto, siendo que técnicamente es más fácil hacerlo en el blanco o en los fumantes. Te camiseteáis con el tinto, que es complicado llegar a un nuevo balance, pero lo domináis y de ahí ya las otras variedades se suman. Entonces ha sido choro ¿Sabéis eso lo que pasa, que... Mauro? Que, a ver, el chileno de partida toma más tinto que blanco, Sí, ¿cierto? Eh, y por otro lado, hemos visto que hemos logrado tener un producto calidad en el tinto y en ese, ya teniendo la receta definida de cómo nos gusta ese producto, bueno, ahí vamos haciendo variaciones. y- Eh, de, de aquí a un mes más espero contarte, ojalá, otro producto que ya, queremos incorporar. No qué voy a bueno, adelantar nada más. Hacer un tinto bueno nos va a destacar por lejos claro, que haciendo los otros productos. es una buena Eh, propuesta. entonces, Mm, eso es lo que queremos hacer. Queremos, sí, queremos insistir en que nosotros somos calidad y queremos posicionarnos como tal. Y nada, pues, y a la gente invitarlo a que nos compren, que nos vean, que nos sigan. Sincero.cl, el sitio web. Redes sociales, @sincero_vino. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y bueno, y Sincero Alcohol Free Wines en LinkedIn. súper, súper. Oye, te quiero hacer la última pregunta, que es, ¿qué te dirías a ti misma de hace, en este caso, 10 años, cuando aún no conocías el mundo sin alcohol? Yo ya había empezado a dejar de consumir alcohol, ¿ok? Mm. Entonces, pero no me imaginaba habiendo salido de la industria del vino tradicional. Yo creo que para eso tuvo que pasar el que Andrés dejara de consumir alcohol, el viaje que tuvimos, etcétera, para identificar y darnos cuenta qué es lo que está pasando y las nuevas cosas que iban a pasar. Sí, yo creo que es un viaje finalmente y todo se va dando paso a paso para llegar al proyecto que tienes ahora, que es gigante, que es líder indiscutido y que claro, es la punta de lanza de todos los que venimos detrás que en el mundo sin alcohol. Así que primero darte las gracias por el tiempo, por este espacio, por todas las historias que nos contaste. Me encantó conocerte más, conocer el proyecto, conocer al equipo. ¿Hay algo que sientes que haya quedado ahí que te gustaría decir? No, ¿Algún comentario? yo creo que hemos conversado harto, invitar a la gente que se atreva, que los prueben, a lo más no les va a gustar, pero que no parten con el paradigma de decir, ah, no, entonces esta cuestión no es vino, o a esto es jugo, ah, no, que se atrevan. Yo creo que en la innovación y en la apuesta está el poder descubrir este mundo nuevo que yo creo que ya está para quedarse, ya no es tanto una tendencia. Súper. Oye, muchas gracias. Dejémoslo hasta acá. Ya, Chao. de nada.